un error cometido por la avaricia y la soberbia que hizo que un posible asesino serial fuera capturado justo después de su primer crimen. En la mayoría de los casos de desapariciones y asesinatos que he cubierto en el canal, las víctimas suelen estar en el lugar y momento equivocados, y que sus vidas fueron destruidas por un desconocido sádico, frío y muchas veces psicópata con un pasado turbulento. Ya en otros casos, el crimen era motivado por algún sentimiento fuerte de ira, obsesión, capaz de llevar a una persona a cometer actos atroces con alguien conocido. La historia de hoy es un tanto peculiar, porque, a pesar de salirse del patrón de ambos casos, toma elementos de las dos situaciones. Y, además de todo eso, uno de los responsables, en vez de fingir que nada pasó, simplemente decide contar todos los detalles del crimen en un grupo de amigos en línea de Discord. Porque creía que, por el hecho de que nadie lo conocía personalmente, nunca lo atraparían. Hoy, ustedes conocerán el caso de Sam Poss. Samuel Christian Posse nació el 12 de junio de 1998 en la comunidad de Cary, Georgia, Estados Unidos. Sam, hijo de Chris y Nicole Posse, también tenía un hermano llamado Logan. Cuando era joven, la familia se mudó a Perry, Georgia. En la primaria, Sam descubrió una de sus grandes pasiones, la música. Eso lo llevó a unirse a la banda escolar y tocar percusiones. En ese tiempo, él también empezó a aprender piano por su cuenta. En el último año de preparatoria, en 2016, Sam se volvió líder de la banda. Sam no solo amaba la música, también era algo geek. Le encantaban las películas y series de ciencia ficción, los videojuegos, sabía programación básica de computadoras. Por eso participaba en algunas convenciones, lo que lo llevó a hacer amistades con jóvenes de otras ciudades, con quienes mantenía contacto a través de la aplicación Discord. Sam era descrito por familiares y amigos como un joven con un sentido del humor agudo y sarcástico, pero que también tenía un corazón enorme y era bastante responsable. Él nunca dejaba de avisar a sus padres cuando iba a salir de casa o si se iba a retrasar para llegar. Lo que hace que los eventos ocurridos en octubre de 2016 sean algo extraños. El 16 de octubre de 2016, Chris, padre de Sam, despertó y notó que su hijo no había llegado. La noche anterior salió a ayudar a un amigo con problemas en su computadora. Chris revisó su celular para ver si su hijo le había llamado o mandado mensaje, pero no encontró nada. Eso lo llevó a ponerse en contacto con amigos del chico, como Brayson Gregg, con quien él había quedado de ir a la feria estatal ese día. Para quien no lo sepa, las ferias estatales son esas ferias grandes que se hacen para celebrar. La comunidad local normalmente tiene varias atracciones diferentes, como puestos de comida, parques de diversiones, competencias locales e incluso desfiles. Para promover el comercio local, Brayson contactó a otros amigos de Sam para ver si sabían algo, pero nadie tenía noticias. Chris y Brayson fueron a la feria estatal para ver si Sam ya había llegado. Sin embargo, incluso después de revisar el lugar y preguntar a la gente, no lo encontraron. En medio de todo, Chris logró descubrir que Dakota White era el amigo al que su hijo había ido a ayudar. Incluso fue a su casa. El chico dijo que él y Sam jugaban en línea juntos. Pero durante la partida empezó a tener algunos problemas con la jugabilidad debido a algunos errores en el dispositivo. Dado el conocimiento de Sam sobre software, Dakota le preguntó si podía ir a su casa para ayudarlo. Incluso ofreció recogerlo en auto y Sam aceptó. Después de resolver el problema en el juego, Dakota dijo que se ofreció a llevar a Sam de regreso a su casa, pero él habría rechazado, diciendo que prefería ir caminando. Los dos se despidieron y Sam salió de la casa, siendo esa la última vez que se vieron.
Dakota llevó a Chris por la propiedad buscando señales del chico. Incluso caminaron por un sendero en el patio trasero, hecho de maleza, tierra y piedras. Las autoridades no hallaron nada. ¿Quién? Chris llamó a la policía tras notar que su hijo había desaparecido. Se pusieron a disposición unidades caninas e incluso un helicóptero para ayudar en la búsqueda. Familiares, amigos, conocidos e incluso desconocidos se unieron en varios grupos para intentar encontrar al chico, que en ese momento tenía 18 años. Debido a todo este movimiento, el caso llamó la atención de los periódicos locales, que también ayudaron a difundir la foto del joven. El 17 de octubre, un día después de iniciar la búsqueda, los policías entrevistaron a personas cercanas a Sam para saber si alguien sabía algo. Una de las primeras entrevistadas fue Erica Cox, quien era la novia de Sam, pero ella dijo que no sabía nada. Y todos los lugares donde pensaba que su novio podría estar ya habían sido revisados. Erica también relató que ella y Sam habían terminado recientemente, ya que ambos estaban lidiando con algunos problemas personales, lo que terminó afectando la relación. Dakota fue la segunda en ir a la comisaría. De hecho, él ya había sido interrogado informalmente en su casa, el mismo día en que comenzaron las búsquedas. Él dio una declaración oficial hasta el día 17. Los investigadores ya habían confirmado parte de su historia. Al revisar el historial en el celular de Sam, notaron que hablaba con un amigo por el chat del juego. Horas después de la primera interacción, Dakota intentó hablar con Sam para avisarle que seguía teniendo problemas en el juego, pero no obtuvo respuesta. Como la casa de Dakota fue el último lugar donde vieron a Sam, la policía investigó ahí. Allí no se encontró nada, mucho menos huellas en el sendero de maletas, huellas. En los días siguientes, la policía prácticamente agotó todas las opciones disponibles hasta entonces. Las búsquedas, que aún estaban siendo realizadas por la comunidad, tampoco dieron resultado. Un detalle era que Sam salió de casa sin celular, es decir, el rastreo por las antenas de telefonía era imposible. La desaparición de Sam seguía siendo un angustiante misterio. Sin embargo, dos pistas clave surgieron en la comisaría cuando la policía menos lo esperaba, y fue solamente gracias a ellas que todo el misterio pudo ser resuelto. La primera pista surgió cuando Bradley Smith, estudiante de una escuela cercana, reportó a las autoridades una inusual conversación con su amigo Brandon Warren en el autobús escolar. Al subir, notó que Brandon estaba cabizbajo y fue a ver si todo estaba bien. En cuanto se sentó, Brandon preguntó: «Si descubrieras que hice algo malo, ¿seguirías siendo mi amigo?». Bradley se sorprendió por la pregunta y trató de averiguar más, pero Brandon solo mencionó que era un problema legal. Solo después de recibir la confirmación de que Bradley no lo abandonaría, incluso si hubiera cometido un crimen, fue que Brandon confesó haber participado en un homicidio. No dio más detalles, pero afirmó estar muy arrepentido. Los hechos encajan, y la historia se volvió aún más sospechosa después de que los investigadores vieran las redes sociales de Brandon, donde recientemente había publicado frases como: «¿Quién puede amarte además del moho que nace de tu triste cadáver helado?». Sin embargo, quedaba un pequeño problema. En la historia, Sam y Brandon no se conocían, ni nunca habían tenido contacto personal ni virtualmente. ¿Sam fue víctima de Brandon? Aún faltaba una pieza en este rompecabezas. Según Brandon, él participó en un homicidio, dando a entender que no era la única persona que hizo eso. Entonces, esa persona sería un amigo en común. Esas dudas modificaron la investigación policial. Cuando se dieron cuenta de que realmente podrían no estar buscando a un niño perdido, sino a un cuerpo. La segunda pista vino del estado de Oklahoma, de un joven cuya identidad se mantuvo en secreto.
pero con ella la policía confirmó sus sospechas. Había otra persona en ese supuesto homicidio, solo que ese testigo informó que ese vínculo entre Brandon y Sam no era nadie más, nadie menos que Dakota Johnson. Para contextualizarles quién era esa persona, a quien la policía empezó a referirse simplemente como informante, él era parte de un grupo de Discord con otros jóvenes, incluyendo a Sam y Dakota, quienes se conocían por el juego en línea Rust, al que el grupo solía jugar juntos. La noche del 15 de octubre, este chico entró a una llamada con Dakota, como era costumbre, y le preguntó, como siempre, cómo estaba. Nunca imaginé cómo cambiaría esa conversación. Debido a que su identidad se mantuvo en secreto, no existen imágenes del testimonio, solo se liberó el audio. Dakota se conectó como antes y le pregunté, ¿y cómo van las cosas? Y él dijo que acababa de llegar a casa y que estaba muy cansado porque había hecho algo que yo nunca iba a creer. Le dije, cuéntame, ¿qué hiciste? Y él respondió, maté a una persona. No le creí, pero seguí la historia y le dije, está bien, ¿y por qué hiciste eso? ¿Estabas en peligro? ¿Alguien te estaba amenazando o algo así? Y él respondió, no, solo quería saber cómo era matar a alguien. Entonces le pregunté, ¿cómo lo hiciste? Y él dijo, llamé a alguien para arreglar mi computadora y lo llevé al lugar donde lo matamos. Cuando él dijo lo matamos, le pregunté, ¿no estabas solo? Él dijo, qué bueno que mi amigo estaba conmigo. No tenía idea de que un cuerpo era tan pesado para cargar. Aún en shock por lo que acababa de escuchar, el informante le preguntó si tenía idea de lo que había hecho y por qué le estaba confesando todo eso. Y de manera fría y sin dudar, Dakota reafirmó que solo hizo eso porque tenía curiosidad de saber cómo era matar a alguien. Y con respecto a la confesión, simplemente dijo que, como ese amigo en línea no sabía dónde vivía ni quién era en realidad, probablemente no le pasaría nada. Esa confesión de Dakota al informante ocurrió exactamente en la noche del 15 de octubre, justamente la noche en que Sam no regresó a casa. Pero, como ese informante no era de la ciudad donde ocurrió el caso, pasaron días antes de que la noticia de la desaparición llegara a su región y él pudiera contarlo todo a la policía. Con estas nuevas pruebas en mano, el 19 de octubre la policía llevó a Dakota a la comisaría para un nuevo interrogatorio. Al principio, él mantuvo la historia que había contado anteriormente. Sin embargo, a medida que los investigadores fueron presionando al chico con las nuevas pistas, la verdad empezó a salir a la luz. Dakota tenía un amigo llamado Brandon Warren, con quien había estado intercambiando mensajes desde hacía tiempo, hablando sobre la salud mental deteriorada de ambos, e incluso planeando quitarse la vida al mismo tiempo, pero antes de que pudieran hacerlo, los chicos querían saciar una curiosidad: ¿cómo sería matar a alguien? La noche del 15, Brandon fue a su casa. Entonces Dakota se conectó y eligió a Sam como víctima del crimen. Lo eligió porque sabía que el chico no rechazaría ayudar a un amigo con un problema en la computadora. Según Dakota, Brandon conducía y él iba sentado atrás, dejando libre el asiento del copiloto para que Sam se sentara al entrar al auto. Al llegar a la casa de Dakota, él estranguló a su amigo por detrás con un cable de internet. Instantes después, Brandon, desde el asiento del conductor, sacó un cuchillo de la cintura y lo apuñaló 3 veces en el pecho. Durante el ataque, el cable de internet se rompió, lo que obligó a Dakota a usar el brazo para terminar de estrangularlo hasta que Sam dejara de moverse. Al principio, ambos pensaban suicidarse tras el crimen. Por eso, no se preocuparon por el desorden que estaban haciendo, pero al final desistieron de la idea y solo se enfocaron en esconder el cuerpo. Después del asesinato, Brandon y Dakota ya no se hablaron más. El joven llevó a la policía donde dejaron a Sam. Allí hallaron a la víctima en un rincón remoto del monte, cubierta con una sábana, tierra, basura y un cable de internet roto. Junto al cuerpo, cerca de ese lugar,
también encontraron el cuchillo que utilizó Brandon. El cadáver estaba en descomposición parcial, pero aún presente. Consideración Baneiro Potencietà tenía una conexión pela necropsia con relación a OS y a V, miembros aparentemente extranjeros identificados directamente con el efecto admirable culpable en caso de duda el lanzamiento de la antigua humanidad, acertar aleatoriamente. Así, Dakota y Brent, oficialmente, detenidos en la madrugada del 20 de octubre de 2016. En la noche del día 21, los padres de Dakota fueron llevados a la comisaría para ser interrogados y ellos confirmaron un historial de problemas de salud mental. Según la madre, Rebecca, Dakota fue diagnosticado con bipolaridad cuando tenía apenas 10 años y empezó a tomar medicamentos para aliviar los síntomas. Sin embargo, aunque él mostró una mejora significativa con el paso de los años, a los 15 dejó de tomar los medicamentos, pero en tiempos recientes él estaba sufriendo de depresión e incluso había intentado quitarse la vida. Ya lo había dicho a la policía en su declaración. Por último, la entrevista con el padrastro, Ken, reveló cómo se deshizo de parte de las evidencias. Según su versión, el hijastro le habría pedido ayuda para limpiar manchas de un refresco de cereza que había derramado en el auto. Cuando empezaron la limpieza, Ken se extrañó de lo gruesas que eran las manchas y de cómo eso no parecía ningún refresco. Sin embargo, al darse cuenta de lo que realmente era eso, e incluso sintiéndose un poco asustado de su hijastro, decidió no cuestionar y limpió. Un análisis posterior del vehículo, realizado por el equipo forense, mostró que eso era de hecho sangre. Después de ser arrestado, Dakota estaba resignado a que tendría que enfrentar la prisión, pero aún mantenía la esperanza de que podría ser liberado. Pronto. Él confesó esto a su novia de entonces, Lemia Glover, en una llamada desde la penitenciaría. Aún puedo ser condenado por agresión con estrangulamiento o agravada. Falta tiempo, pero seré delincuente primario. No sé cuánto me darán. No sé si hay alguna manera de que solo me acusen de agresión agravada, ya que deben retirar todos los cargos de homicidio, porque lo que hice no fue la causa de su muerte. En los próximos meses las demás deberían ser retiradas, cuando lleguen las huellas del cuchillo, porque yo no lo toqué. Cuando salgan los resultados y se vean las huellas de Brandon, retirarán los cargos y no me acusarán de homicidio. Todo va a estar bien. Te amo, mi amor. Estoy feliz de poder traerte buenas noticias. No es común que tenga buenas noticias aquí. Voy a volver a casa contigo, ¿ok? Sin embargo, sus planes se frustraron cuando el examen de la autopsia reveló que la causa de la muerte de Sam fue asfixia. Los exámenes mostraron que el joven pudo haberse recuperado de las heridas si recibía atención médica. Sin embargo, el ahorcamiento selló su destino. Dakota y Brandon fueron juzgados por separado. Uno testificó contra el otro, incluso con la confesión de Dakota. Aunque el estrangulamiento fue la causa oficial de la muerte y las puñaladas fueron identificadas como si el agresor realmente estuviera al lado, ambos se declararon inocentes. Estaban siendo juzgados por 6 delitos diferentes, incluyendo homicidio calificado, agresión agravada, ocultamiento de cadáver y alteración de evidencias. Cabe destacar que en Georgia, el estado donde ocurrió el crimen, la pena de muerte está permitida. Y, dadas las graves circunstancias de los crímenes cometidos por ambos, esa probablemente sería la pena que les esperaba. Pero no ocurrió por petición de la familia de Sam. Desde adolescente, Sam opinaba sobre temas que eran bastante adultos para su edad. Y entre ellos estaba precisamente la pena de muerte, algo a lo que él se oponía completamente. Él ya había comentado varias veces que le parecía incorrecto que un tribunal pudiera decidir tirar a vida de alguien y que él profundizara en el tema. Así, al llegar a adulto, quizá cambiara de opinión. Respetando la visión de Sam,
su familia pidió no solicitar la pena de muerte para ninguno de los criminales. Dakota y Brandon fueron declarados culpables y sentenciados a cadena perpetua sin libertad condicional. Ambos intentaron apelar la decisión, pero no tuvieron éxito y permanecen encarcelados hasta hoy. Tras el episodio traumático y los juicios, Chris y Nicole, para honrar la memoria de su hijo, crearon el Fondo de Becas Conmemorativas Sampost, un proyecto que apoya a estudiantes apasionados por la música a pagar cuotas para estar en los grupos y cubrir algunos gastos al comenzar la universidad. Otro hecho triste es que Chris tuvo que dejar su trabajo, ya que estaba en el departamento de TI de un hospital. Y por tener mucho contacto con cables de internet, ya no podía seguir trabajando, sin ser constantemente recordado de que ese era el objeto que se usó para quitarle la vida a su hijo. No encontré información sobre dónde trabaja hoy, pero creo que es en un área ajena a la tecnología. Casos como este realmente son difíciles de creer que hayan sucedido. Dos personas que le quitaron la vida a un inocente solo para saciar una curiosidad sádica. Y la víctima, un joven amable que como recompensa por su altruismo perdió la vida. Y que, incluso después de todo eso, fue su buen corazón el que salvó a sus asesinos de encontrar el mismo destino.